Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Un lunes más estamos aquí con ustedes y, como siempre decimos, por fin es lunes. En el transcurso del aproximadamente hace un año, entre 12 y 14 meses, estos invitados que hoy nos acompañan, pues el protagonista del proyecto toma una decisión que es la de renunciar a su trabajo, a su profesión, que era la que ejercitaba en esos momentos, y decide ir a buscar su sueño, ir a hacer realidad su sueño. En estos tiempos que vivimos, que nos ha tocado, este es un ejemplo magnífico de lo que nosotros podemos concebir como emprendedor. Nos acompaña esta noche Claudio Planás. Muy buenas noches, Claudio. Buenas noches, Roberto. Y Jesús Sánchez. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Claudio Planás es el protagonista de este proyecto, el emprendedor, el visionario, podríamos un poco decir también, este tipo de personaje que podríamos llamarle de muchas maneras, pero también podría ser un poco pues, el buscador de sueños, ¿no? Y Jesús Sánchez, que es enólogo y experto en el mundo de las bodegas, del vino y de todo lo que acompaña. Sí, un poco todo. Que estamos hablando un poco pues, de distribución, es delegado de Juvetans para la zona norte de España y también es gerente de una empresa que se llama 12 y de Casta, que es su propia empresa de distribución con la que trabaja cada día. En definitiva, estamos con dos personas que nos van a contar un poco su proyecto y que a nosotros nos parece magnífico. Y como casi siempre de lo que hablamos lo hemos vivido y lo hemos conocido, pues también eso nos da una perspectiva mucho más real y más vivida del proyecto. Claudio Planás, como les comentaba, decide un buen día muy reciente que él quiere hacer realidad su sueño y que lo suyo, lo que él anhela es crear una bodega de vino en Cantabria. Claudio, ¿cómo es este momento en el que tú decides hacer este cambio? Bueno, pues es un momento complicado. Yo antes, como bien comentaba Roberto, tenía un trabajo estable, o por lo menos con la estabilidad que hoy en día se puede suponer. Y bueno, llevaba bastante tiempo dándole vueltas, sobre todo en familia, pues con esta idea. ¿Vale? Nos seducía mucho pues, dedicarnos a trabajar en vino y bueno, y la verdad es que había mucha pasión detrás. Ese salto no es fácil, pero bueno, al final cogimos todos los restos necesarios y nos hemos lanzado. La realidad es que bueno, pues hace pocas fechas ya hemos plantado y ya está cogiendo mucha forma, pero bueno, la decisión entonces hace un año aproximadamente pues no fue fácil. Pero cuando buscas la pasión y buscas trabajar en algo que verdaderamente te gusta, pues bueno, yo creo que tienes suficientemente fuerza y mentalidad para superar las adversidades, y así fue. Porque has mencionado un poco pasión, ¿no? El vino y la pasión está ahí muy de la mano, parece que van juntos, y al mismo tiempo, pues en estos momentos, yo me pregunto, y se lo harán muchas personas que nos ven, oiga, pero con la que está cayendo y con la situación que tenemos, dejar un trabajo, una profesión estable, reconocida y
y con un cierto colchón económico para poder vivir bastante bien. Oiga, ¿esto qué es? ¿Esto es emprender, bueno, o esto es un suicidio? Tiene un punto, es cierto que tiene un punto irracional todo esto, y que bueno, ese salto, pues por mucho que hagas números, cuentas o planes, al final tiene un punto de valentía y de arrojo. Pero bueno, en estos tiempos que el trabajo es algo tan importante y que todo el mundo lo valora, yo lo que buscaba era un paso más allá, era disfrutar con lo que hacía. Entonces, bueno, pues ese ha sido el principal objetivo. O sea, evidentemente yo dejé un trabajo para dedicarme en algo en el que pudiera trabajar con pasión, en el que no me importasen las horas del día que estuviera ni cómo, pero que de una manera natural pues pudiera dedicarme a ello. Luego eso, bueno, pues al final se traduce en más productividad, en mayor goce en el día a día y bueno, no hay que olvidar que en el trabajo que ahora tanto se valora, evidentemente, porque estamos en una situación muy afeada, pues debe ser un fin último, el que todos luchemos o que busquemos un trabajo que realmente nos llene. Eso fue y el mundo del vino, pues evidentemente reunía todos los requisitos para mí. Estamos hablando de una bodega muy cerquita de Santander, en Escobedo de Camargo, junto a la Cueva del Pendo, es decir, un lujo por proximidad y por estar prácticamente en la ciudad. Aproximadamente 3 hectáreas están ya plantadas. Esta es una prueba de ello. Es un lugar magnífico, un lugar precioso, junto a la misma cueva, en donde la naturaleza está presente y rodea toda la propia tierra plantada, que ya, como ustedes pueden comprobar, está ya con un cierto tamaño evidente, ¿no? y un verdor precioso. Sí, esa fue probablemente la segunda argumentación que podría decir a por qué me lancé a este proyecto. El disponer de unos terrenos idóneos para producir vino, unos terrenos que estratégicamente están muy cerca de Santander, en el que bueno, pues sus condiciones son muy buenas para la vid, y encima bueno, pues teniendo un vecino tan bonito como la Cueva del Pendo, allí en Escobedo de Camargo. Entonces, pues bueno, aparte de ese punto irracional de hacer vino, pues bueno, había una base detrás, unos terrenos muy bien preparados, pues, y aquí se ven, como ya está plantado, pues para elaborar y producir vino. Y poderlo trabajar a base de bien. Jesús, como experto en el sector, ¿cómo ves el proyecto? Primero, ¿cómo te involucras? ¿Cómo os conocéis? ¿Y cómo es un poco tu tarea en este proyecto? Bueno, nos conocimos, Claudio vino a buscarme. Yo le dije que estaba un poco loco porque abandonar el trabajo, un poco lo que habéis dicho, ¿no? Abandonar el trabajo e irse a un proyecto de 3 hectáreas de viñedo es complicado hoy en día vivir de ello. Luego, poco a poco, fuimos hablando, me fue contando un poco el proyecto que tenía, un poco las ideas que yo tenía, nos fuimos intercambiando ideas y me encantó, o sea, me ilusionó. Y bueno, pues nada, ahora realmente veis a Claudio por la viña y la verdad es que lo vive apasionadamente, o sea, parece que realmente que el que está en el mundo del vino es él y yo estoy paralelo, ¿no? Que realmente yo llevo toda la vida en el mundo del vino. El proyecto es alucinante, porque no es solo el mundo del vino, el crear un vino, es trasladar a la gente y pues intentar que Cantabria se involucre un poco también en este proyecto, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más mayores. Porque desde tu experiencia y desde lo que tú le puedes aportar, yo creo que le va a venir muy bien. Es decir, hombre, eso espero. Que tú eres un pilar ahí técnico y experiencial muy importante, ¿no? Para combinaros los dos. Hombre, contamos un poco con la sabiduría del mercado por la distribuidora, con los contactos en bodegas, que también, aparte de ser yo el asesor técnico y dirigir un poco todo lo que va a ser la producción, pues tendremos también gente de mucho prestigio también asesorándonos un poco cómo iremos y cómo haremos las cosas, ¿no? El proyecto es arriesgado, porque lo que queremos hacer, a día de hoy, hay varios vinos en Cantabria, pero lo que queremos hacer es un poco diferente. Queremos que el vino tenga un poco el carácter de la tierra, no irnos mucho a la producción, pero sí irnos mucho a la calidad, ¿no? Sacar pequeñas botellas, pero intentar que este vino llegue sobre todo al consumidor de carta. Este es un poco el planteamiento.
Lo que consigamos después lo iremos viendo poquito a poco, ¿no? Lo que nos vaya dando la viña. Desde luego que lo que veíamos antes un poco en las fotos, el terreno es el idóneo, o sea, contamos con muchísimo. La cueva del Pendo es muy rica en hierro, sobre todo, y tenemos un suelo muy rico en hierro. Intentaremos hacer vinos, sobre todo, estilo los alemanes. ¿Vale? Irnos un poco a este sentido. Que son muy ricos, por cierto. Son muy ricos. El proyecto es arriesgado por esto mismo, porque casi todos los vinos tienen una cierta moda y pueden pasar, ¿no? Nos hemos arriesgado en esta variedad, sobre todo en la Riesling, que es la mayoritaria, pero luego tenemos otras dos variedades también para jugar un poquito con todo esto. Iremos modificando de todas formas el proyecto de acuerdo a cómo lo vayamos viendo. Sí, porque los proyectos, por lo general, hombre, parten un poco de una hipótesis, te estableces, pero luego se mueven, ¿no? Es decir, son dinámicos. Lo que queremos hacer es un poco lo que decía Claudio, ¿no? Tener identidad. Esto es lo que queremos llegar a conseguir. Tenemos la Cueva del Pendo, la Cueva del Pendo tiene su propia identidad, muchos años de historia, y lo que queremos a la larga es que nuestro recorrido tenga un poco de historia, ¿no? Desde dónde hemos empezado y hasta dónde hemos llegado. Tener un carácter propio de viña. No coger y sacar un vino al mercado, sino decir, esto es nuestro vino y esto es lo que intentamos hacer. Habrá gente que lo entienda y gente que no lo entienda, pero bueno, yo creo que con la sabiduría y la experiencia que tengo del mercado, pues yo creo que llegaremos bien a todo el público. Es decir, es un poco un proyecto a medio plazo, a ir consolidándole, a que tenga su identidad propia y que se diferencie un poco del resto, ¿no? Eso es. Es decir, que sepamos que eso es un vino que le vamos a elegir y cuando le elijamos es lo que es, ¿no? Lo que es. Eso es. Es un poco la locura del proyecto de Claudio, ¿no? Acompañarle un poco. Cuando Claudio dejó todo esto, pues dices, pues bueno, vamos a hacer algo que le identifiquen con la Cueva del Pendo. Prácticamente en una cata digas, pues esto es lo del Pendo, pues mira, tiene identidad propia, es un vino que marca. Antes comentabas un poco el tamaño, ¿no? de la finca, las 3 hectáreas aproximadamente. Igual es un poco pequeño en cuanto a esta... Hombre, para vivir de ello es complicado vivir de 3 hectáreas, ¿vale? Pero bueno, como se va a acompañar de una serie por decirlo de una forma... de servicios o de valor añadido. De un valor añadido, eso. Pues, hombre, todo este valor añadido es el que le va a permitir también a Claudio que su pasión por la viña y su proyecto siga adelante, porque si no sería complicado. Claudio, en cuanto a la proximidad de la cueva y la vinculación que ya está dada por añadidura, ¿no? Porque la proximidad te vincula aunque no quieras, ¿no? Pero además de eso, tú quieres vincularte. Sí, quiero vincularle y hay algunos lazos o conexiones que estamos haciendo no solo con el ayuntamiento, con la consejería. A ver, cuando montas todo esto en una finca próxima a la Cueva del Pendo, a 30 metros a escasos, pues te planteas muy seriamente cuál va a ser la filosofía o cuál va a ser la línea de tu negocio. Entonces, bueno, pues lo que estábamos hablando ahora, aparte de hacer vino y de vender botellas, le tenemos que dar un valor añadido y esa es realmente la idea fuerte de este proyecto. La bodega pues va a tener un espacio, va a tener un lugar en el que bueno, haya todo tipo de actividades socioculturales. No solamente para beneficiarnos de pues, todos los visitantes de la cueva, sino para nosotros activamente pues, elaborar pues, todo tipo de eventos, congresos, exposiciones y enlazarlo con las diferentes humanidades, como pueden ser la cultura, la música, la moda, en fin. Entonces, pues bueno, ese es, digamos, el envoltorio a todo este proyecto. Tenemos que armonizar muy cuidadosamente con la cueva. Es un vecino muy especial. Y entonces, bueno, pues es a través de nuestra bodega lo que queremos hacer es mirar a la cueva y también manifestarnos artísticamente, como lo hicieron ya allí hace pues, muchísimos años ya los hombres ya del Neandertal, de un montón de tiempo. Entonces ese va a ser el valor añadido y esa va a ser nuestra puesta en escena, el abrir ahí un espacio en el que bueno, pues haya cabida todo tipo de actividades. En estos momentos estáis construyendo el edificio, estará en unos meses, se podrá ya ir viendo y tenerlo acabado. La verdad es que la apuesta esta que tú comentabas de ser un agente activo en el sentido de relación, ¿no?
por decir, la cueva es un vecino con el que te vas a relacionar, ¿no? Es decir, sería un poco como un vecino de una comunidad, ¿no? De una urbanización. Es decir, cómo me relaciono con el vecino de al lado, ¿no? Bueno, sobre todo cuando es un vecino tan curioso, ¿no? Y tan curioso, importante. Pero, a ver, en cada pueblo, en cada lugar, en cada terreno tiene unas condiciones y hay una situación que hay que analizar. Nosotros cuando empezamos esto no podíamos obviar quién era o dónde estábamos. Entonces, bueno, nuestra personalidad queremos que también impregnarnos de la cueva y le daremos nuestro valor añadido, más actual, más en nuestros tiempos y bastante historia hay en la cueva como para nosotros seguir la misma línea, pero pueden perfectamente relacionarse y es así como va a ocurrir. Queremos al final hacer un atractivo turístico, si se puede llamar, entre viñedo y arqueología, y que eso sea un reclamo más. Y en Escobedo, Camargo, bueno, pues además no solamente, bueno, pues tenemos las cuevas las canteras de Bilbao, o sea, hay ciertos elementos que hay que articular, culturales. Que podrían pertenecer a un minicircuito. Claro, y la bodega, pues trataremos de articular todas esas posibilidades y que sea un reclamo más. El paseo por una viña, ver cómo se vinifica el vino, pues para un colegio, pues después de la cueva que vayan a ver un proceso, que se tomen un mosto, pues para un grupo de turistas, para un grupo. Entonces, ahí tenemos que en la bodega tratar de hacer o de tener el nivel de la cueva y de darles algo más. No solamente... en la bodega hilar fino, ¿no? Claro, hilar fino. Entonces, bueno, hay que revestirlo y eso es lo que... De hecho, ya, bueno, pues hay novias pues para hacer... pues por ejemplo una exposición fotográfica, pues para un pequeño concierto, es decir, para ligar para ir alimentando de contenido. Ya hay proyectos encima de la mesa, pues un desfile de moda. Entonces ya hemos hablado y lo bonito es hacerlo con gente de aquí, con gente de la tierra, porque nosotros vamos a hacer un vino en la tierra. Eso es lo primero. Muchas veces nos dicen, va a ser como el Ribera, como el Albariño, y digo, no, va a ser vino de la tierra, va a ser vino de Cantabria, y a través de ahí nos vamos a manifestar. Sí, porque sería un poco ese diálogo entre el pasado y el presente, que representa un poco la cueva, y manifestar un poco en el presente pues lo que ellos hacían entonces, ¿no? De otras maneras, pero ellos eran artistas también. Ellos a su manera eran artistas y se manifestaban a través de las pinturas, y eso fue una de las claves que nos dio a todos, pues bueno, el diseñar cuál iba a ser cómo iba a ser la bodega. O sea, ya entonces, pues el hombre paleolítico pues tenía sus propios artistas y pintaban ciervas y pintaban caballos y entonces, de aquella manera pues se reunían con un carácter social a ver cómo pintaban. Entonces, bueno, pues es una idea bonita y eso es lo que hemos querido reflejarlo en la bodega, y eso es lo que vamos a reflejar, que sirva también de instrumento social para que la gente vaya a ver pues todo tipo de actividades, aparte y siempre relacionado con el mundo del vino. Sí, sí. Porque el vino, bueno, va a ser el centro, ¿no? De todo, forma parte de nuestra cultura y bueno, pues... ¿En algún momento te sirve de inspiración y de reflexión la cueva? Sí, ¿las visitas? Desde luego. Las múltiples visitas que he hecho me han servido pues para coger ideas y evidentemente para entender un poco el lugar. Es obvio, no... Habrá un montón de matices que tengan que ver con la cueva, un montón. Quizás no tan explícito en el producto final, porque el producto final va a tener su propia identidad, pero en cuanto a las posibilidades sociales que hay allí, desde luego va a tener mucho. En el plano, por ejemplo, un poco de ya, vamos a situarnos un poco, que ya tenemos vino, ¿no? Y hay que embotellarlo. ¿Cómo va a ser esa botella? Bueno, pues eso todavía tenemos... No necesito una respuesta concreta, sino cómo va a ser el espíritu de la botella, ¿no? Es decir, vais a cuidar un poco el diseño, vais a tener en cuenta... Uso la botella como ejemplo de los pequeños detalles, ¿no? De la bodega, del producto final. Bueno, el diseño que está por ver todavía, pues bueno, tendrá su propia identidad. No va a explicitar ni mucho menos la cueva, tendrá su propio... Eso ya es una parte que forma parte del proyecto empresarial, ¿no? Del proyecto empresarial. Que haya algún matiz o algún tono pues del lugar, pues sí, pero... Algún guiño, sí. Algún guiño. Pero nadie, desde luego, nadie objetivo va a ser capaz de identificar
teniendo la botella en la mano, la prueba. Eso es algo pero sí podrá identificar que eso no se parece a otras cosas. Hombre, desde luego que después de todo lo que hemos hablado, ¿no? Arte, cultura, viñedo, identidad propia, al final lo que vamos a buscar es algo que identifique esa botella también, ¿no? Que identifique lo que hemos hecho. Si después de una labor de años nos vamos a coger y vamos a descuidar un poco el packaging, pues no tendría ningún sentido. Apostar fuerte y hacerlo mal al final, no. Cuidaremos mucho, eso es un tema que hemos hablado bastante. De momento no es lo prioritario, porque hay cosas más prioritarias, pero sí es un tema que lo solemos sacar bastante a menudo a ver cómo lo hacemos. Me gusta este diseño, me gusta esto, he visto esta botella, he visto tal. Sí, vamos cogiendo pequeñas pinceladas de por dónde puede ir la botella. Pero desde luego que tiene que ser un poco un conjunto de todo lo que estamos hablando. Claro. Porque la botella es el continente, ¿no? Sí. Entonces es la estructura un poco, ¿no? Donde está el producto. Pero claro, es un vehículo magnífico también para contar cosas, ¿no? A través del continente. Estaría fenomenal que de las galerías que podamos tener ahí en un momento determinado pudiéramos coger un año una etiqueta de un pintor, otro año tal. No sé, eso sería fenomenal, ¿no? Pero creo que va a ser un poco complicado. Pero bueno, las etiquetas de vino y el mundo del vino está cambiando, es una continua evolución y al final ahora se va a sobriedad también. ¿Vale? Identificar un poco el producto, lo que decías, ¿no? Es el contenido. Bueno, el contenido del continente tiene que estar relacionado y es lo que buscaremos. Y la sencillez a veces tampoco es hacer algo muy estrambótico, sino lo sencillo a veces es lo más bonito, ¿no? ¿En qué plazos más o menos podemos tener la primera cata? ¿Cuándo podemos probarlo? Para que nuestros amigos y amigas puedan hacerse una idea y bueno, pues vayan ya preparándose mentalmente para visitar la bodega. ¿Un año? ¿Unos meses? Bueno, hace 4 meses hablábamos y estábamos todos nerviosos por el momento de la plantación porque no lo veíamos después del invierno que hemos tenido y ahora bueno, pues un poco ya hace 25 días más o menos que hemos plantado y ya vemos cómo está la viña. El primer vino de la bodega será dentro de 3-4 años, ¿vale? Para hacer algo que no va a ser todavía entendible de lo que vamos a hacer. Hay otro proyecto que tenemos en paralelo, que de las variedades que tenemos plantadas probablemente viajemos un poco e intentemos coger una bodega, alquilar un depósito, hacer un vino, testear un poco, ¿no? Con lo que le queremos dar el carácter al vino, testear un poco cómo está el mercado. Una apuesta arriesgada esta porque nunca va a ser la identidad de lo nuestro. Sí, pero es un poco como ir acertándote un poco. Es que vayan viendo un poco por dónde va el desarrollo, ¿no? Mientras tanto jugaremos un poco con todo lo que decía Claudio. En el momento que esté la bodega acercaremos a la gente a la bodega. Intentar pasar la ilusión que tenemos en este proyecto, que lo vayan viendo y a la vez, pues hombre, si vas a la bodega, lógicamente tendremos que tener un vino. Vino, sí, que sea lo más próximo. Sí, tenemos que salir a elaborarlo, pero lo elaboraremos nosotros, ¿vale? De muchas de las bodegas que represento hay gente que elabora vinos fuera de su región, de su denominación de origen, lo ponen como vino de mesa o vino de la tierra, pero es un tester más que nada. Sí, intentaremos hacer algo de esto. Una pretarea, ¿no? Sobre todo que nos dar un poco de forma al proyecto que tenemos antes de empezar a trabajar con lo nuestro. Pues fantástico. Yo, la verdad es que es un proyecto que me ha fascinado, lo he visitado, lo he pisado y os apoyamos totalmente porque verdaderamente es un proyecto precioso, con una visión y un contenido de cosas alrededor de lo que es la típica bodega, que yo creo que es fantástico, pero también muy importante para Cantabria. Es decir, necesitamos proyectos así, necesitamos imaginación y necesitamos la valentía que has puesto, Claudio, en este proyecto, y yo desde aquí te la reconozco pues en mi humilde posibilidad, ¿no? Pero realmente pienso y subrayo que es un proyecto valiente y fantástico. Jesús, en tus manos está el teso también. Gracias. La responsabilidad de la parte técnica es tuya. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este rinconcito de los lunes y dentro de poco estaremos por allí ya disfrutando. Desde luego estáis invitados. Disfrutando de alguna cosa. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí todas las semanas con nosotros.
un lunes más y les emplazo, como siempre, para la próxima semana a las 10 de la noche. Muy buenas noches.